presentación que hace tiempo, varios meses atrás, nos solicitó a la comisión respecto de un problema que se ha suscitado con la prohibición que hizo el Instituto Nacional, el ISP, respecto del uso de hialurónico, ácido hialurónico sintético o recombinante, eh, que no solo se utiliza para, para las arrugas, como, sino que tiene unos usos clínicos bastante positivos en pacientes articulares, en articulaciones de la cara especialmente, pero también en otras articulaciones, en artrosis, y que ha disminuido su uso, el uso de antiinflamatorios que no son tan efectivos en esos casos, pero que sí estaban teniendo una muy buena respuesta. Muchos pacientes, incluso en algunos SPAMs, estaban aplicando este ácido hialurónico en articulaciones y les permitía estar prácticamente sin medicamento durante 8 o 10 meses, lo que es una tremenda ganancia para ellos y sin dolor, porque ya eran resistentes a la mayoría de los antiinflamatorios. Entonces viene la Sociedad Chilena de Dolor Orofacial y Temporomandibular para hablarnos de este tema. Se ha invitado para ello a Camilo Antonio León Morales, que se encuentra con nosotros, junto a Javier Ignacio Salinas Aguilar, que es de la Sociedad Chilena del Dolor Orofacial, ¿entiendes? ¿Sí? Y Sandra Marcela Mesa Cáceres, bueno, hola Sandra, y Alfredo Vicuña Leighton y Carlos Urra Latorre. Ahí estaríamos todos. ¿Quién va a partir de ustedes? Don Camilo Antonio León Morales, tiene la palabra. Ahí. Muy buenas tardes. Desde acá, ahí sí. Estimados honorables diputados, colegas, profesionales y los presentes, mi nombre es Camilo León, soy cirujano dentista de profesión y especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Además, soy docente de la Universidad del Paraíso y también desarrollo investigación. Hoy no vengo a hablar como dentista ni como docente, sino que en representación de una mesa que está conformada por tres sociedades: la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación y la sociedad a la cual represento. Para contextualizar la problemática, tenemos que decir que la artrosis es una enfermedad, claro, que puede provocar dolor, hinchazón, rigidez y puede afectar el movimiento y la capacidad incluso de desplazarse de los pacientes. Además, estas afecciones contribuyen en un mayor porcentaje al total de años vividos con discapacidad y es más prevalente en personas mayores de 55 años. Estas afectan a diversas articulaciones. Las más afectadas son la rodilla y la cadera, pero también puede afectar a la columna y también articulaciones, que en este caso es mi especialidad, temporomandibulares. La artrosis es una condición crónica, pero que también tiene un carácter progresivo, en el cual va desarrollándose cambios, los cuales van empeorando la calidad de vida, generando dolor crónico y también incluso en estados de reposo a los pacientes. Estadísticamente en Chile, la prevalencia de artrosis de cadera o de rodilla se ha estimado alrededor de un 19%, y esto predomina en mujeres mayores de 65 años. Todos los datos que les voy dando tienen ahí la referencia en caso que los quieran buscar. Ahora, en Chile, el costo anual en cuanto a dolor musculoesquelético se calcula alrededor de 1.387 millones de dólares, de los cuales la artrosis de rodilla explica alrededor de un 27,1% de este costo. En relación al estado del arte y cómo tratamos esta artrosis, tenemos la infiltración de ácido hialurónico, también conocida como viscosuplementación. ¿Qué quiere decir esto? Una mejora en la función biomecánica de la articulación, principalmente debido a las propiedades físico-químicas de hidrogel. Además, el ácido hialurónico actúa como un lubricante y desarrolla un efecto amortiguador. Este efecto biomecánico va a ser responsable de indirectamente disminuir el dolor en pacientes con artrosis y la mejora de su movimiento. Actualmente no hay evidencia suficiente de que el ácido hialurónico tenga propiedades más allá de las puramente mecánicas, y todos los estudios clínicos que se han desarrollado
han tenido una estadística significativa en relación a dolor, movilidad y calidad de vida, pero resultados no así en la progresión de la enfermedad estadísticamente significativos. El ácido hialurónico en sí no ejerce una acción farmacodinámica, inmunológica ni metabólica como mecanismo principal. Presenta múltiples mecanismos, los cuales no ha sido comprobado cuál de ellos es el principal. Tampoco presenta una absorción sistémica relevante y no cumple con las características de un fármaco convencional, sino que actúa como un producto con efecto físico local, como también lo podemos considerar a la kinesioterapia, por ejemplo. En un contexto normativo, en este ámbito legal, ¿qué aconteció? Pasó el ácido hialurónico de ser dispositivo médico a ser un fármaco. Esto ocurrió en enero de 2023, cuando se presentó el informe de la evaluación de la solicitud de régimen de control sanitario número 17A23. ¿Qué pasó aquí? El ISP determinó, en cuanto a su búsqueda y revisión bibliográfica, que la evidencia revisada ratificaba que el ácido hialurónico tenía un efecto de mecanismos involucrados metabólicos, farmacológicos y mecánicos, lo que reafirmaría en este caso su clasificación como producto de especialidad farmacéutica. Esto dio origen a la resolución exenta número 2329 del 19 de mayo del mismo año, en la cual dice que las soluciones inyectables de ácido hialurónico de uso intraarticular establécese el régimen que corresponden al ISP y que es propio de productos farmacéuticos. Y en consecuencia, para ser distribuido en nuestro país, el producto debe contar con el registro sanitario de productos farmacéuticos otorgado por el ISP, tal como dispone el artículo 97. Ahora, si comparamos ello versus dispositivo médico con un medicamento, vamos a tener la comparación internacional. Internacionalmente, en la mayoría se reconoce como dispositivo médico, ya que, como mencioné, su acción principal es de tipo mecánico local. Si vemos a la Unión Europea, a la FDA de los Estados Unidos, e incluso países desarrollados como España, Italia y Alemania, en todo ello se trata como dispositivo médico. Ahora, si vemos el ejemplo de Canadá, nos muestra una forma innovativa de ver la clasificación que depende de su formulación, pudiendo ser considerado tanto un dispositivo médico o un medicamento. Por lo tanto, en base a esta comparación y a los antecedentes presentados, la mesa considera que la decisión de la autoridad sanitaria ha generado un vacío normativo que restringe injustificadamente la disponibilidad de ácido hialurónico y su uso clínico, alejándonos del estándar internacional y afectando además la atención de miles de pacientes. Actualmente tenemos una normativa que incrementó los requisitos regulatorios, lo cual dejó solamente una marca actualmente con los nuevos estándares, siendo la única autorizada para comercializarse a nivel público y a nivel privado. Esta situación ha generado consecuencias tanto clínicas como sistémicas. En este caso, la suspensión de tratamientos por falta de stock, el aumento considerable de los precios, alrededor de un 30 a 40%, escasa variedad de formulaciones disponibles, y ya les voy a mostrar por qué eso es importante, y riesgo de monopolio comercial. Todo esto ha limitado nuestras alternativas terapéuticas como clínicos, afectando directamente la calidad de la atención y la evolución de nuestros pacientes, afectando sobre todo en este caso a las listas de espera de especialidades como traumatología, fisiatría y TTM. ¿Por qué es importante entonces la diversidad? Ya que diversidad de productos ofrecen una diversidad de tratamientos. Por lo tanto, siempre buscamos tratamientos individualizados a cada paciente. Y actualmente solamente contamos con uno, que es un ácido hialurónico biofermentado de hialurorano de bajo peso molecular y de baja viscosidad, la cual sirve para ciertos casos, pero no para todos. ¿Cuál es el impacto de los pacientes? Ejemplificado con el ejemplo de prótesis de rodilla. La artrosis de rodilla es una de las principales causas de dolor articular y discapacidad, y se estima que alrededor de 365 millones de personas en el mundo viven con artrosis de rodilla. En los países de la OCDE hay un promedio de 119 reemplazos totales, o sea, prótesis, por cada 100.000 habitantes, y Chile se encuentra por debajo de este estándar, lo que refleja una brecha en el acceso. Además, se proyecta que la artrosis de rodilla, estos casos aumentarían entre un 30 a 40% para 10 años más, y además los procedimientos de artroplastía podrían incrementarse hasta un 140 en alrededor de 15 años más, e incluso hasta un 400% si seguimos la tendencia. Ahora en Chile, la acelerada transición a una población demográfica y el envejecimiento, o sea, población de mayor edad, podría traducirse en duplicar o triplicar el número de personas que requieran prótesis de rodilla en las próximas 2 o 3 décadas. Por lo tanto, es un problema de salud pública también.
Aquí les dejo un estudio hecho en Estados Unidos y Canadá y por qué es relevante del año 2021, ya que, bueno, hay un N bastante alto de pacientes y evaluó los costos asociados al uso o no uso de ácido hialurónico en pacientes con osteoartritis de rodilla. Entonces, ¿qué se vio? Que había un retraso en la artroplastía o procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Para tratar la osteoartritis de rodilla después de un tratamiento con infiltración de ácido hialurónico. Por lo tanto, hay una diferencia. Asimismo, los pacientes que progresan a un peor cuadro, el tratamiento se asoció también a una reducción de los costos de atención médica. Por lo tanto, tenemos un alargamiento de este paciente que puede también esperar para una buena cirugía en un tiempo futuro, si es que no está disponible. Y con base a estos resultados, podemos decir que la administración de estos ciclos de ácido hialurónico pueden ser beneficiosos para retrasar y controlar la sintomatología y además de minimizar los costos de la atención médica. O sea, tenemos un impacto clínico y monetario. Asociado a esto, en cuanto al costo de impacto para el sistema de salud, actualmente lista de espera de más de 34.000 pacientes en cirugía de cadera de rodilla. Y el tiempo promedio de espera es alrededor de 664 días, casi 2 años. De osteoartritis de rodilla y de cadera, cabe destacar que está en el GES 41 para mayores de 55 años. También esto afecta no solo a los pacientes, sino que también a los deportistas y sobre todo a los de alto rendimiento, ya que aquí el ácido hialurónico es una herramienta útil para el manejo sintomático y para la prolongación de la práctica deportiva. En otras articulaciones también se usa no solamente en la cadera como mencioné, o sea, perdón, en la rodilla como mencioné, sino que en la cadera, en la temporomandibular. Por lo tanto, podemos afectar más allá del desplazamiento la calidad de vida del paciente y también es importante recordar que la osteoartritis está dentro de la ley 21.531 de fibromialgia y dolor crónico no oncológico. Este problema entonces es muy relevante ya que, como les dije, hay una tendencia a que la población sea ya más de mayor edad y mayores de 55 años y aún más los mayores de 70, la artrosis es un factor determinante de discapacidad y de dependencia. Entonces tenemos también un problema en relación a lo social. Bueno, ¿qué acciones se ha realizado por la mesa de trabajo de estas tres sociedades? Hemos tenido intentos de reunión con el ISP, los cuales, si bien han respondido correos electrónicos, no había respuesta para una reunión presencial. Se ha hecho solicitud de lobby a redes asistenciales, la cual fue denegada, y entrevista con Fiscalía Nacional Económica, en la cual pudimos manifestar como sociedad también los alcances que está teniendo este problema. Y además una reunión con el Departamento de Salud Pública que fue en julio, pero que aún no tenemos ningún pronunciamiento oficial. ¿A qué instamos? A un llamado a la acción. Solicitamos, por lo tanto, el apoyo de la Cámara de Diputados para visibilizar este problema, impulsar las medidas regulatorias y proteger el derecho a la salud de los pacientes. ¿Qué propuestas tenemos de solución? Disculpen que se me... Ahí en la presentación. Se quedó desconfigurada, no importa. La primera, convocar una mesa técnica en la cual se participe por la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación y la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Orofacial y así como otros agentes relevantes. Establecer también mecanismos de clasificación diferenciada dual similares a los que me mostraba de Canadá, que permitan el uso del ácido hialurónico tanto como protocolos clínicos definidos y tanto como dispositivo y o fármaco dependiendo de su formulación. Incorporar criterios técnicos basados en el mecanismo de acción y uso clínico real del producto, más allá de la nomenclatura general de o no un medicamento. Considerar también una reversión inmediata de esta medida, dada la urgencia y magnitud del problema, y que permita restituir rápidamente el acceso a la terapia mientras se discuten soluciones a largo plazo. Reconocer el impacto poblacional, ya que como les mencionaba, el tema de la lista de espera de la prótesis de rodilla y también la prevalencia creciente de artrosis leve y moderada, cuales también afectan la calidad de vida. Y finalmente, considerar la proyección a futuro en que Chile es un país con una población en rápido envejecimiento y también esto está relacionado a las tendencias observadas a nivel mundial. Así que les doy muchas gracias por la atención, por la invitación y la oportunidad de poder manifestar este problema tan relevante a nivel de salud, a nivel económico y también a nivel social. Muy bien, muchas gracias, don Camilo. Vamos a hacer las preguntas al final. Eh, Va a hablar doña Sandra, entonces. Sandra
Mesa. Eso. Adelante, tiene la palabra. Ah, ya. Ahora sí, ¿me pueden escuchar? Ya. Eh, Mucho gusto, yo soy químico farmacéutico y bueno, vengo un poco a, a apoyar todo este cambio. Yo sí tuve la oportunidad de tener un lobby, fui la primera que tuve un lobby en el ISP, también se me había denegado, ¿ya? Pero yo insistí porque yo creo que tenía que haber existido un estudio de impacto por el cambio que habían realizado, ¿ya? Yo me sorprendí en este lobby porque cuando yo me presenté, les pregunté si habían realizado un estudio de impacto y se habían basado solamente en un informe 17, del cual habló Camilo, y solamente se presentaron evidencias bibliográficas, ya, que son estudios que en el fondo no determinan que es un producto farmacéutico. Además, yo les consulté si ellos habían considerado la diferencia de pesos moleculares, debido a que existe una gama grande de, de diferencias de ácidos hialurónicos con distintos pesos moleculares, distintas viscosidades, y esto ocurre porque no todas las articulaciones podemos infiltrar el mismo peso molecular, ¿ya? Porque tenemos articulaciones mayores, articulaciones que son más pequeñas, y necesitamos distintas resistencias. Y la sorpresa fue que ellos no sabían de esa información, no lo sabían. O sea, el cambio se hizo sin un estudio de impacto, sin estudio de impacto de lo que iba a suceder, la falta de producto en los pacientes y un estudio de impacto también económico. ¿Ya? Eh, bueno, no les voy a mostrar mucho la presentación porque esto ya es de la resolución, un poco lo que es el ácido hialurónico que lo habló Camilo, ya la importancia de poder brindar la lubricación en las articulaciones cuando ya se genera esta patogenia de la enfermedad, ya. Decirles que la FDA lo considera, la EMA, como dispositivo médico clase 3, por tanto son dispositivos que tienen estudio de seguridad y estudio de eficacia, ya. Eh, a diferencia de un producto farmacéutico, que donde solamente se le realiza estudio de metabólico, ¿ya? Eso hace la diferencia. Nosotros, yo como químico farmacéutico me dedico al área regulatoria y no es posible que lleguemos nosotros a registrar, porque estamos hablando de que estos productos son fabricados desde plantas de dispositivos médicos, no de plantas farmacéuticas. Por ende, no vamos a obtener esa información de estudio en fase 3. Esto tendría que hacer al revés. Si la FDA y la EMA algún día deciden considerar que los cambios químicos son prioritarios sobre los mecánicos, ahí recién nosotros podríamos empezar a decir, ya, sí se va a hacer el cambio. Pero nosotros como país no somos productores de ácido hialurónico. Llegar a producir ácido hialurónico tiene un costo elevadísimo, ¿ya? Entonces, hoy día lo que yo pido es que esto se revoque porque no se consideró hacer estudios de impacto, no se hicieron mesas redondas, se desconocía mucha información de la clínica de cómo se trabaja con los ácidos hialurónicos con los pacientes. Eso es lo que yo les puedo decir. Gracias, señora Sandra Mesa. ¿Alguien de los eh, invitados quiere intervenir? ¿Cerramos o pasamos a las preguntas de los diputados? ¿Sí? ¿Está todo dicho? Muy bien. Pasamos a las preguntas entonces. Tengo al diputado Lagomarsino y al diputado Palma, entendiendo que este es un problema que le dimos la audiencia justamente porque nos dimos cuenta que había un desconocimiento por parte de la entidad regulatoria respecto a la utilización que se hace del hialurónico en pacientes con dolor crónico, y se pensaba en otros ácidos hialurónicos probablemente. Eh, Doctor Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, por su intermedio, saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, especialmente al doctor León, a quien conozco desde los tiempos universitarios. Eh, por supuesto que este es un tema de preocupación, y de hecho yo oficié hace cerca de un mes y medio, 2 meses, por esta materia cuando tomé conocimiento, y todavía no he recibido respuesta de aquel hospicio que justamente estaba revisando si es que me lo habían respondido. El punto
es finalmente cómo podemos hacer un llamado, sea al Ministerio de Salud o al Instituto de Salud Pública, para que reconsidere esta decisión que finalmente está generando un impacto a distintos niveles, en distintas especialidades y en distintas áreas. No sé si ahí usted pudiera hacernos eh, nos pudiera permitir que quizás el representante del ministerio pudiera al menos darnos algunas palabras respecto a esto, que quede el compromiso de poder revisarlo desde el gabinete de la ministra, de tal forma de que no quede exclusivamente, como tantas veces ocurre, exclusivamente una presentación en la comisión, sino más bien que se pase a la acción. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lagomarsino. Eh, Doctor Palma, diputado Palma. Sí, bueno, gracias por la presentación. Yo tengo un par de inquietudes. La primera es que yo entiendo que el Instituto de Salud Pública debiera basar sus determinaciones en evidencia científica, o sea, no se entiende hoy día una política pública que no tiene un sustento, que no esté basada en evidencia. Y respecto de lo mismo, quería consultarle a ustedes, porque viendo los slides, ¿hay evidencia, digamos, cuantificada respecto de las materias que Leones Sorrillo, colega, que usted mencionaba, que es importante también el peso de los datos duros, ¿no? Como que tengan significancia estadística, me refiero. Pero no sé si tienen información al respecto ustedes, como ponen la difusión de la comisión. ¿Se entiende? En base a, claro, estadísticos que le den peso o consistencia a la información que ustedes han relevado. ¿Alguien va a responder? ¿Marcela? ¿Sí? ¿Camilo? En cuanto a lo que es, usted dice epidemiología, o sea, hablando de estadística a nivel nacional, principalmente, que es lo que nos interesa. O sea, lo que yo presenté es lo trabajado por la mesa de las tres especialidades. Si usted requiere, yo le puedo hacer llegar todas las bases y todos los datos las fuentes de donde sacamos la estadística. No hay ningún problema con eso. Pero claro, yo no entiendo que su observación es como dónde está la fuente en algunos porcentajes, por ejemplo. Sí. Por el punto, es como para hacer el contrapunto, ¿no? Porque por un lado está el ISP validando medicina sintética, ¿no? Versus estos dispositivos médicos que son de buen alcance, pero yo creo que finalmente lo que aterriza todo esta discusión es la evidencia. Y en ese sentido creo que lo que usted acota es súper fundamental para la discusión. Eh, ¿Quién va a responder? ¿Camilo? Adelante, Camilo. Por su intermedio, presidente. No conozco este. Hay que acostumbrar. Concuerdo en que es muy relevante y a pesar de ello, de que es relevante tener la fuente, eh, el impacto que se ha tenido es transversal en todas estas especialidades médicas y dentales. O sea, más allá de la estadística, claro, la tenemos que tener y probablemente no está generada aún del impacto real así 2025, claro, de esa medida, que yo le puedo decir tantos pacientes quedaron sin ácido hialurónico o tantos pacientes han tenido que esperar. Lo que se comparte a nivel de experiencia clínica de tanto la mesa médica como de la sociedad es que justamente los pacientes han sufrido este quiebre de stock, de que hay pacientes que han tenido que comprar más de un ácido hialurónico, encareciendo su tratamiento, y de que hay pacientes que han tenido que estar con más dolor por esta medida. Entonces acá en el fondo el llamado es a discutir y hacer a largo plazo alguna formulación de acuerdo si es dispositivo médico o es fármaco, pero que actualmente necesitamos una solución para este problema que se ha generado. Y que en el fondo, si bien es algo tempranero poder decir que ha sido un impacto potente, yo lo entiendo, ¿para qué esperar las consecuencias futuras si es muy lógico la afectación que está teniendo nuestros pacientes? Yo creo que ese es el punto que queremos convocar y hacer medidas a ojalá corto, mediano y largo plazo. Doctora Cordero. O casi
aludiría al filósofo Gómez Vica, pero como la frase es un poco ordinaria me la voy a guardar, pero es muy sospechoso. Me llama la atención que haya un solo producto. Yo soy sufriente de artrosis de cadera y artrosis de rodilla. Entonces, los escuchaba a ustedes decir, mira, es un camino para pasar. Yo vivo con dolores. Y ahora, para poder atravesar esta venganza de Pinochet, kilómetros de pastillo de mármol frío, sí, porque la venganza es de caballero, no me cabe la menor duda. Tengo que andar en silla de ruedas dando lástima y molestando a la gente para que me deje pasar. Me llama mucho la atención y yo creo que si hay un solo producto es súper sospechoso. Y en ese sentido, no sé, ¿ah? Nosotros vivimos en el psiquiátrico, en el instituto, durante la dictadura, la inaccesibilidad a algunos medicamentos, y descubrimos que había una vía a través del Banco Central, aún en dictadura, que podíamos comprar medicamentos por nuestra cuenta. Entonces me dan ganas de destapar eso que una vez hicimos en el hospital. Nosotros trajimos antidepresivos y antipsicóticos a un costo bastante razonable, saltándonos las formalidades de la época. Me parece insólito. Yo hasta tengo ganas, señor presidente, por su intermedio, señor presidente, de escribirle a la DORET, de la Contraloría, que es nuestro ángel de la guarda. Gracias, doctora Cordero. Eh, bueno, este tema justamente probablemente muchas personas no lo han entendido tan claro, y por eso lo trajimos acá, porque hay miles de pacientes detrás con artrosis que se habían liberado del dolor y de la necesidad de tener que usar muchos antiinflamatorios, corticoides, celecoxib y todo eso, que más encima es muy caro, con todo lo que significa extra, por, por poder recibir este ácido hialurónico que actúa como un lubricante entre la articulación en forma mecánica y que alivia el dolor durante varios meses, incluso hasta años en algunos pacientes. Eh, y a mí me llamó mucho la atención una cifra que me dieron cuando leí sobre el problema, es que hay 1.387 millones de dólares que se gastan en antiinflamatorios para esto y que se reemplazarían y que se reemplazan con el uso del ácido hialurónico. Y más aún que la FDA y la EMA, que son la institución que valida los medicamentos y los artículos médicos en Estados Unidos, y la EMA en Europa, lo tienen dispuesto como dispositivo médico, porque uno infiltra y pone este lubricante entre la articulación. Y nosotros en Chile decimos que lo que dice la EMA y lo que dice FDA no cuenta. Entonces, como dice la doctora Cordero, sospechoso es. Sospechoso, bombo fica. Eh, Así que yo pediría el acuerdo de quienes estamos acá en la comisión para hacer un oficio y solicitar que se reciba a estas organizaciones por parte del MinSal, y por parte de redes asistenciales, por salud pública, eh, y el ICP, obviamente, porque esta es una situación que eh, están pacientes de por medio que desde que se prohibió esto están con dolor tomando, y retrocedieron en la calidad de vida producto de una normativa que se tomó una decisión en el ISP. Entonces nosotros no solo tenemos que probablemente defender técnicamente o por algún argumento un documento que se saca desde el ISP, sino que también nuestra labor, sobre todo en el Ministerio de Salud, es defender a los pacientes, defender el manejo del dolor, de la autonomía, y si existe un medicamento que incluso está dentro de los medicamentos para uso en fibromialgia, tener en cuenta que esa va a ser una herramienta que probablemente le va a aliviar a muchos pacientes y le va a dar una mejor calidad de vida y no dependiente de los mismos medicamentos que decimos querer ahorrar en el sistema y que las personas tengan una mejor calidad de vida. Y también a propósito del proyecto de eutanasia, que
nosotros hemos dicho que se presupone un control adecuado del dolor, pero si estamos cerrando la puerta al control del dolor, como en este caso, nos estamos haciendo un flaco favor y a los pacientes sobre todo. Así que con ese enfoque solicitaría un acuerdo de la comisión para enviar un oficio para que se reciba a las organizaciones y para que se tome en cuenta la solicitud de esta comisión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Doctor Palma, quería intervenir. Sí, quería agregar un comentario que no es menor, listas de espera. O sea, en nuestro país, debido a los cambios epidemiológicos, ¿no es cierto?, en que la población se está envejeciendo cada vez más, la prevalencia de enfermedades osteoarticulares es cada vez mayor. Y esto está engrosando las listas de espera. O sea, ya hay experiencias de robótica, por ejemplo, en el Hospital Sotero del Río, el doctor Sebastián Cabrera, en fin, que son avances pioneros en la región. Entonces yo creo que retrasar la sintomatología o disminuirla al menos, porque es una sintomatología absolutamente invalidante. ¿Vale? Cualquiera que esté familiarizado con el tema de la espondiloartrosis, de todas las formas de artrosis, en realidad sabemos que es un dolor invalidante y que además afecta a la salud mental de la población. Entonces tiene comorbilidad, en fin. Así que yo creo que es un tema no menor, presidente, el que estamos discutiendo. Gracias. Muchas gracias, doctor Palma. Eh, bueno, agradecer, perdón, nuestro representante. Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Quería responder por su intermedio al diputado Lago Marcino que hace una consulta que es válida absolutamente. Yo quiero garantizarle que, bueno, parte de mis funciones cuando, especialmente si no está la ministra acá presente ahora, es transmitirle a ella de forma personal y documental respecto de lo que se ha conversado acá y hacer seguimiento a este tipo de problemas, particularmente por la relevancia que tiene este. Así que eso se lo garantizo en esta ocasión y espero tener una respuesta veraz, fundada, plausible lo antes posible. Gracias, presidente. Muchas gracias al señor abogado, al señor Miquel, eh, y agradecer la presentación porque nos han iluminado y han traído un tema muy importante que tenemos que resolver entre todos y para eso está esta comisión también, porque los básicos, como han dicho acá, son los pacientes. Muchas gracias a todas y todos y vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Así que